Vamos a hablar un poquito de lo que es la gnosis. El término gnosis, o la palabra gnosis, viene del latín. Nocere, y significa conocimiento, sabiduría. Obviamente conocimiento, sabiduría ha habido desde la antigüedad, o sea, desde que digamos existe el planeta Tierra, el mundo, ha existido conocimiento. Obviamente ese conocimiento, dice el maestro, abarca diferentes ámbitos, abarca aspectos externos, aspectos internos. La invitación para que conozcan la gnosis es que la comprendan en su simbolismo exacto y su contenido universal, dice el maestro, y que aprendan a manejarla como una herramienta para que aprendan a conocerse en su interior. ¿Qué significa esto? Que este conocimiento les va a dar herramientas para ir observando su interior, conocerse un poco más, irse comprendiendo. Desgraciadamente, hoy en día el ser humano vivimos siempre hacia afuera, se observan, siempre estamos hacia el exterior, reaccionando, siempre estamos pues siendo mamá, siendo papá, siendo trabajador, estudiante, siempre vivimos hacia el exterior. Y el problema es que si nos olvidamos del interior, de repente podemos estar desequilibrados emocionalmente y creer que es normal. Podemos estar, digamos, con un montón de pensamientos y creer que es normal ese estado, digamos, de desequilibrio. Obviamente, en la medida que nosotros vamos teniendo el conocimiento, vamos a tener herramientas que nos permitan ir conociendo nuestro interior cada vez más, ir conociendo ámbitos que nos van a permitir ir despertando nuestra conciencia. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la conciencia. Obviamente ustedes van a encontrar escuelas, pues a nivel mundial ya afortunadamente hay escuelas gnósticas. Hoy en día encuentran escuelas en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Querétaro, hay escuelas en León, Guanajuato, San Luis Potosí. O sea, ya, por lo regular ya a nivel nacional van a encontrar escuelas gnósticas y tienen como objetivo darle conocimiento al ser humano para que pueda ir despertando, para que pueda lograr un cambio, que ese conocimiento le sirva como una herramienta para lograr una transformación. Obviamente sabemos que hoy en día existen miles de conocimientos, sabemos que si queremos especializarnos en medicina, pues nos vamos a la Facultad de Medicina y perfectamente obtenemos conocimientos, ¿sí o no? Sí. Si nos vamos, no sé, si queremos estudiar un poco de psicología, nos vamos a la universidad y estudiamos una licenciatura en psicología y te obtenemos conocimiento. Pero vamos a hablar, este tipo de conocimiento que vamos nosotros a comprender, a impartir, es un conocimiento que le va a servir al ser humano para trabajar con su interior. O sea, vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que es la mente, que es un tema que de repente la gente desconoce completamente. La gente, cuando tú le hablas de mente, piensa que pues, le estás hablando del cerebro, y realmente el cerebro pues es físico y la mente no lo es. No, es interno efectivamente y no es físico, es una sustancia astral. Pero la gente no desconoce lo que es la sustancia astral, entonces sencillamente lo desconoce y lo anula de su vida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque siempre, repito, vivimos hacia el exterior. Bueno, vamos a hablar de esos ámbitos, vamos a hablar un poco de los sueños, porque la mayoría de nosotros soñamos infinidad de cosas y no le damos importancia a esos aspectos, cuando realmente tienen mucha importancia, porque están hablando de nuestro subconsciente. Sí. De repente nos vemos allá, pues como si estuviéramos aquí, ¿no? Viviendo cosas extrañas, y que de repente la gente no nos interpreta, digamos, esos aspectos que vivimos en aquella región. Hay quienes nos hemos visto volando en aquella región, hay quienes hemos visto a nuestros familiares fallecidos, y son aspectos que, repito, hay gente que no le da importancia, que dice, bueno, pues lo viví y punto, pero recibe mucha importancia dentro de la gnosis porque habla del aspecto interno, y precisamente es esa parte en la que vamos a trabajar, y ese conocimiento les va a servir para ir experimentando esos aspectos interiores. Obviamente esto es práctico, he de decirles, o sea, la gnosis tiene sus pilares, y uno de sus pilares precisamente es la ciencia. ¿Qué significa esto? Que buscamos que el ser humano no nada más tenga el conocimiento y pues digamos que le adorne su intelecto, sino buscamos que lo experimente.
O sea que si hablamos de una cuarta dimensión, una quinta dimensión, una sexta, que si hablamos, no sé, de otras regiones, que hablamos de la mente, que el ser humano busque experimentarlo, que lo experimente y que lo compruebe. Eso es algo extraordinario. Hoy en día, desgraciadamente, el conocimiento es nada más teórico. O es apréndete de memoria, pues digamos, tales teorías que dijo fulano de tal, porque así lo dijo y así es, ¿no? Pero a veces, pues no, al no experimentarlo, nos vuelve a veces ignorantes o nos limita, digamos, de la comprensión de ese conocimiento. Entonces, por eso la gnosis busca que una de sus bases sea precisamente la ciencia. Obviamente, hablando científicamente, estoy hablando de una ciencia pura como la de don Pablo de Tarso, estoy hablando de una ciencia regia, digamos, de la antigüedad, porque hoy en día, bueno, pues cuando hablamos de la ciencia hablamos de la mayoría, de muchas teorías, y estas pues difícilmente a veces son comprobables. Entonces, hablamos de una cuestión científica, entonces. Obviamente tenemos un objeto de estudio, con el cual vamos a buscar ahondar. Ese objeto de estudio, digamos, va desde un gusano hasta el universo entero. ¿Qué significa esto? Que no habrá cosa que no podamos comprender y encontrar su simbolismo exacto y su sabiduría. Obviamente hay un método de estudio. Si estamos hablando de la ciencia, obviamente hay un método para poder lograr estos aspectos, para lograr estudiar, digamos, ese gusano o esa galaxia o ese universo entero al cual queramos penetrar. Y ese método viene siendo precisamente la meditación, viene siendo la utilización de vehículos internos, ¿sí?, para poder lograr precisamente ahondar en esos aspectos. En la medida que nosotros, ¿qué significa esto? Que vamos a aprender a meditar. Es uno de los temas precisamente que vamos a ver. Vamos a aprender a ver lo que es la meditación. La gente hoy en día a veces pues, promueve mucho la meditación y piensa que, pues dices, voy a aprender a meditar, pues muy probablemente me voy a ir vestida de blanco, ¿no? Con un turbante, sí. Y capaz que hasta me ponen un donar simbolizando el tercer ojo, ¿no? Pero si les preguntas cuál es el tercer ojo, pues dices, pues yo lo he escuchado, ¿no? Oye, ¿y por qué el turbante? Pues no, ni idea. ¿Y el blanco qué significa? Tampoco, ¿no? Pero la meditación no es un aspecto externo, no es una vestimenta verdaderamente. La meditación es un punto en el cual la conciencia logra expandirse y penetrar a cualquier aspecto de la creación, obteniendo la información de esto. La meditación nos permite esos ámbitos, también nos permite experimentar el vacío iluminador, aspectos mucho más superiores, pero requerimos obviamente ciertas disciplinas para lograr meditar. O sea, hay una antesala para lograr meditar. Si en este momento les dijera vamos a meditar, pues es obvio que no tenemos conocimiento ni siquiera de las asanas, las posturas, no tenemos conocimiento de cómo relajarnos, de cómo trabajar la mente. Y precisamente por eso, ese tema de la meditación, se observan, es uno de los de al final, porque primero entonces vamos a estudiar la mente, cómo relajar el vehículo físico, cuáles son los cilindros de nuestra máquina humana, para que ya toda esta información condensada nos permita lograr la meditación perfecta. Pero eso, repito, lo vamos a ver. Y esta obviamente nos va a permitir experimentar el conocimiento. Cada tema que vayamos viendo vamos a buscar irlo experimentando. Para eso les voy a dar algunas prácticas, algunas técnicas, algunas de respiración, algunas de relajamiento, algunos mantras también. Vamos a aprender lo que son los mantras. Y todo eso nos va a permitir ir equilibrando nuestro cuerpo e ir encontrando cierta sabiduría, cierto conocimiento. No del exterior, repito, lo vamos a encontrar en el interior, porque realmente el verdadero conocimiento de decirles que está dentro. A muchos que buscamos la felicidad afuera, decimos, bueno, es que si yo tuviera el carro del año, si tuviera la moda de hoy en día, encontraría la felicidad, y ahí anda, ¿no? Y luchan y se esfuerzan terriblemente y resulta que logran comprar el carro del año y no están felices, están endeudados y enojados porque tienen una mensualidad de 7,000 pesos y ya no pueden con la mensualidad. ¿Sí o no? Sí. Pero traen el carro, se supone que ya debían de estar felices. O sea, tal vez tuvieron satisfacción cuando se los dieron, ¿no? Que les dieron así las llavecitas y dijeron, pues aquí está. Pero pues ya después se suben y no, ya no. Al principio lo traían con las llantas, pues con coca, digamos, así todo intacto, ¿no? Y resulta que a los 2-3 meses ya no
encuentras ahí, el tapete está enterrado ahí entre infinidad de cosas. ¿Qué significa? Que el ser humano, desgraciadamente, nos hemos engañado creyendo que la sabiduría, que la felicidad, que la paz la encontraríamos afuera. Eso nos lo han hecho creer. En otro ser humano, ¿no? O en otro ser humano, efectivamente, y empezamos a crear dependencias psicológicas terribles. Y entonces resulta que somos víctimas del exterior, completamente. Obviamente, esto lo vamos a ir comprendiendo todavía más y más y más. Y vamos a ver que la felicidad realmente no está afuera, que la paz interior no es externa, precisamente es interna. Pero obviamente se requiere una cierta disciplina que nos permita lograr esos aspectos. Otra de las bases también de lo que viene siendo la gnosis viene siendo la filosofía. Realmente la gnosis es una filosofía perennis, universal, dice el maestro, basada en lo que viene siendo la conciencia. Si observan ustedes la palabra filosofía, ¿qué significa? ¿Filos? Filosofía. Ajá. Estudio. ¿Y Sofía? Sabiduría. Sabiduría. ¿Eh? Conciencia, conocimiento. ¿Eh? Obviamente este estudio, esta sabiduría, está basado en la conciencia. O sea, realmente el ser humano va a encontrar, vamos a ir encontrando el conocimiento, la sabiduría, en la medida que nosotros logremos ir conociéndonos a nosotros mismos. Ejemplo, pasa, digamos, fulanito de tal que me cae gordo. Lo observo y me genera algo en mi interior. Es interesante observar que me genera tal vez ira. ¿Se han escuchado de ese defecto? Sí. ¿Alguien de ustedes lo ha experimentado? Sí. ¿Sí? Si les preguntara de qué color es, pues les aseguro que no, ¿verdad? No podríamos decir que de qué color es, pero sí todos lo hemos sentido precisamente. Obviamente, esa sabiduría la vamos a encontrar en el interior en la medida que nosotros logremos irnos conociendo. Obviamente, en la medida que nosotros descubramos, por ejemplo, la ira, que es algo interno, que descubramos, no sé, yo, de lujuria, de avaricia, de envidia, vamos a empezar a descubrir comportamientos equivocados que cargamos en nuestro interior. De repente decimos, pues es que me cae gordo, no sé por qué, pero lo veo y me cayó mal. Interesante, hay algo, hay un elemento allá adentro que está actuando. Si nosotros nos relajáramos poquito y observáramos, encontraríamos esa sabiduría precisamente de que hay un defecto en nuestro interior trabajando. Y el encontrarlo y eliminarlo nos daría esa sabiduría y nos permitiría ir conociéndonos a nosotros verdaderamente. Obviamente no habrá libro, créanme, que ustedes en el cual puedan ahondar, en el cual no encuentren el conocimiento gnóstico, en el cual no logren interpretarlo. Ustedes van a encontrar, en la medida que empiecen a estudiar gnosis, van a encontrar un Chilabalam, un Corán, o sea, hay libros que de verdad, de repente dices, es que es inaccesible, ¿no? Por ejemplo, un libro de Elena Petrona de Blavatsky, en donde habla de la doctrina secreta, en donde de repente dices, pues, ¿de qué está hablando esta señora, no? Porque de repente son libros complejos, pero realmente a veces están empleando un lenguaje alegórico, simbólico, un lenguaje de la conciencia que a veces el ser humano no logra comprender. Hay veces que lo intenta interpretar a manera intelectual, pero no logra nada. En la misma Biblia es un libro esotérico, no 100%, pero no se logra comprender en base a la conciencia. Entonces, cuando hablamos de la filosofía, hablamos que la gnosis nos va a dar las herramientas para lograr, digamos, ahondar, obteniendo el conocimiento, la sabiduría, y en la medida que nosotros nos conozcamos a nosotros, vamos a ir logrando conocer alrededor, el universo, los planetas, todo a nuestro alrededor, en la medida que nosotros estemos trabajando. Realmente, como filosofía, la gnosis es un funcionalismo de la conciencia y brota, dice el maestro, de diversas latitudes. Quienes piensan que únicamente tiene su origen en Persia, en Irán, en la Palestina, en la Europa medieval, están equivocados. La gnosis, dice el maestro, la encontramos en cualquier obra hindú, en cualquier piedra arqueológica, porque en ella hay conocimiento. Una piedra, digamos, una pirámide antigua, tiene conocimiento, créanme, filosófico, tiene sabiduría. Hoy en día uno se para y se queda asombrado, digamos, de la infraestructura, ¿no?, que tuvieron que utilizar nuestros antiguos ancestros para hacer semejante escultura. Hoy en día es que si quisiéramos hacerla, necesitaríamos mucha maquinaria para poder hacer algo así, pero tiene un porqué. Y si ustedes se ponen a medir, tiene cuestiones científicas en las cuales sus medidas son exactas y tenía un por qué lo hacían.
Hoy en día no lo conocemos. Ese conocimiento definitivamente se quedó vedado, o sea, perdido, en el cual vemos algún relieve egipcio o algún, no sé, libro, pero créanme, desgraciadamente hoy en día ya no logramos comprenderlo porque nos falta conocimiento, nos falta sabiduría, y es precisamente en la gnosis donde vamos a ir encontrando esos significados y vamos a ir armando muchas piezas. Y créanme, al rato van a ver una obra de Miguel Ángel, por ejemplo, La Piedad, o la obra esta de David, y van a encontrar el simbolismo, la sabiduría ahí plasmada en los simbolismos exactos, porque si observan ustedes, hay muchas pinturas donde plasman precisamente el conocimiento, y en el cual nosotros lo vemos y queda uno asombrado, pero no logra ahondar en lo que verdaderamente el pintor o el autor de aquel libro o aquella pintura lo quería plasmar y transmitir. Pero en fin, repito, la gnosis nos va a dar esas cuestiones artísticas también, porque la parte artística es otra de las bases de lo que viene siendo la gnosis. La parte filosófica, pues repito, en ella vamos a encontrar la sabiduría. Y cuando hablamos de la filosofía, pues acuérdense, podemos hablar de un Immanuel Kant. Immanuel Kant hablaba mucho acerca de su obra, la crítica de la razón pura. Él hablaba mucho acerca de... Él decía mucho, la cosa en sí. Él decía que todo tiene un principio que lo sostiene, y él decía que no era nada más la parte externa, sino que tenía una parte interna. Él decía la cosa en sí, o sea, la parte que lo sostiene, porque nosotros vemos la parte externa, decía, pero hay una parte interna, y todos tenemos una parte externa y una parte interna. O sea, de repente conoces a alguien y pues le sonríes, pero posiblemente dentro de nosotros tengamos ira, lujuria, avaricia, envidia, tengamos pues otras cantidades de problemas y defectos en nuestro interior, y él hablaba de esa esencia, le llamaba como la parte interna. Pero bueno, es una cuestión filosófica. Se va a hablar un poco también de Immanuel Kant. Podremos hablar también, hablando filosóficamente, de un Pedro Uspensky. Él también habla en su libro El Tertium Organum, utiliza términos bastante superiores, habla de lógica superior, que de repente, repito, uno intenta ahondar en eso y definitivamente no logra absorber lo que aquel autor quería darnos a conocer. Pero bueno, poco a poco, repito, iremos ahondando en el conocimiento, y vamos a encontrar que una de las culturas pues más majestuosas, con mayor, digamos, funcionalismos de la conciencia, que intentaban plasmarnos conocimiento a través de sus esculturas, era la cultura maya, la cultura azteca, la tolteca, los náhuatl. Culturas que de verdad hoy en día desconocemos su conocimiento, su sabiduría, pero está muy parecida, si ustedes observan, hay una analogía muy parecida a la cultura egipcia. O sea, sus pirámides, ustedes vayan a Monte Albán, vean las pirámides y compárenlas con cualquier otra parte del mundo, y son muy parecidas. O sea, tenían conocimiento, ambas culturas, y tenían conocimiento superior, porque era un conocimiento de tipo superior. Pero repito, hoy en día, pues definitivamente no logramos penetrar en esos aspectos, pero a través de la gnosis vamos a tratar de ir penetrando poco a poco. Nada más no se me desesperen. Obviamente buscamos la parte del arte, dice el maestro. Cuando hablamos del arte, es que buscamos que el ser humano vuelva a esculpirse, vuelva a transformarse. Porque hoy en día hay mucha pérdida, se observan, de principios. Hoy en día hablar de honestidad, hablar de que el ser humano es íntegro en el sentido completo de la palabra, desgraciadamente ya no existe esto. El ser humano ha ido perdiendo sus valores cada vez más y más. Y bueno, vale la pena mencionar que existen dos tipos de arte. Cuando hablamos del arte, hablamos del arte objetivo, porque existe el arte subjetivo. Cuando hablamos del arte objetiva, hablamos de aquella que busca transformar al hombre, aportarle algo al ser humano y hacerlo mejor, ¿sí? Obviamente hoy en día existe el arte subjetiva, o sea, aquella que no aporta nada al ser humano, que al contrario, lo degenera. Y en cuestión de arte, bueno, pues encontramos música, encontramos pintura, encontramos escultura, o sea, encontramos infinidad de cuestiones artísticas que hoy en día existen. Pero repito, hay algunas
que sí nos arrojan algo positivo, que nos hacen mejores personas, pero hay algunas que definitivamente hoy en día no. Y les voy a poner un ejemplo. Hablando de la música, por ejemplo, hoy en día no sé si han escuchado pues grupos de música, no sé, por mencionarles algunos, los rieleros, los zapoteros, no sé, hay infinidad de música, y si observan, hay música que no nos aporta nada positivo, que al contrario. Negativo, ¿no? Ajá, es música que desgraciadamente nos hace vibrar de manera negativa. Sí. Que en lugar de tener un relajamiento, un equilibrio en nuestro cuerpo, al contrario, termina uno con dolor de cabeza, ¿no? Porque de repente dices, ay Dios, ¿cuándo se calla, no? Sí. Porque si te desequilibra, de verdad, tanto o simplemente la letra, ¿no? Escuchemos, no sé, a Camita, la del barrio, ¿no? La más famosa, una famosa, ¿no? Que dice rata de dos patas, ¿no? Un ejemplo Sí. de una línea. Te estoy hablando a ti, ¿a quién se dirige, no? De esa forma. Sí. Dices, no, pues a su expareja. Pues, ¿qué le haría a la pobre mujer, no? Y si ahondas un poco más, pues realmente es un sentimiento de ¿qué? ¿Positivo? No, es un sentimiento de ¿qué? De venganza, está enojada, algo le hicieron, definitivamente. Pero hay quienes hoy en día nos identificamos con eso. Y hasta lo pones y a todo volumen. A ver si esa rata de dos patas te escucha. ¡Qué interesante!, ¿no? O sea que ya no estamos vibrando de manera superior con la música. Ya vibramos de una manera vengativa. Hay otros que de manera lujuriosa, y hasta los bailes lo dicen, ¿sí o no? Mueve de aquí para allá y hasta abajo. Ustedes no me dejarán mentir. Hoy en día, desgraciadamente, ya el baile ya no transmite algo superior. Sí, ya el hombre está bailando a la dama y ya está desequilibrado sexualmente, ¿sí o no? O sea, ya la lujuria ya está pues al pormenor, y desgraciadamente pues esto se va viviendo cada vez más. Entonces no nos estaría aportando algo positivo o algo superior que nos equilibre, sino al contrario, nos estaría desequilibrando y no nos estaría aportando algo más superior. Entonces estaríamos hablando de un arte de tipo subjetivo. Un arte objetivo, por ponerles un ejemplo, sería aquella pues que nos aporte algo positivo. No sé si alguien de ustedes ha escuchado música clásica. Un poco de Chopin, de Beethoven, de Mozart. Si ustedes simplemente cierran sus ojos y escuchan un poquito, si no están acostumbrados, posiblemente se van a dormir, ¿sí? Pero si están acostumbrados, se van a relajar. Les aporta cierto relajamiento, cierto equilibrio. A diferencia del pum, 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 ese te arroja así como que cierta tranquilidad, cierta paz. ¿Por qué? Porque está basado precisamente en esa cuestión objetiva, esa parte de la conciencia que le va a permitir al ser humano sentir algo más superior. ¿Qué podríamos hablar del cine? Híjole, hoy en día de igual forma se dividen estos dos aspectos. Hay algunos que sí nos aportan algo, pero son mínimas, de verdad, las películas que nos aportan algo más superior, que nos transmiten un conocimiento trascendental, pero ya la mayoría son pornografía. Ya si no, digamos, se ve cómo le cortan la cabeza al fulano y brota la sangre, pues dicen, ya no está interesante, ya no está emocionante, dicen. Precisamente nos está aportando una emoción negativa, inferior, que nos genera desequilibrio. Y eso obviamente va alimentando un defecto de violencia en nuestro interior. Y luego se preguntan y dicen, ¿por qué el niño de 12 años mató a su hermanita? Oye, hoy en día se ven escenas dantescas, terribles. Pues es precisamente porque esto hoy en día es el común ya en nuestra sociedad. Se han perdido muchos aspectos y precisamente en la Gnosis buscamos retomar esos ámbitos para poder, pues, transformarnos, ser mejores. Pero obviamente cuando decimos ser mejores, pues no es nada más de la boca para afuera, sino es, en la medida que nosotros nos conocemos internamente, vamos a lograr esa mejoría, pero obviamente esto implica, pues, un poco de sacrificio. Cambios, efectivamente. Y cuando digo sacrificio es, pues que les va a tocar venir, ¿no? Hasta acá, no sé desde dónde vengan. Pero no creo que esté cerquita. ¿O sí? No. Entonces les va a tocar posiblemente el tráfico, les va a tocar dejar la novela, cenar, no sé, a cierta hora, o ciertos aspectos que van a tener que dejar para poder estar aquí. Les va a implicar ciertos sacrificios. Hay quienes están dispuestos, si sienten esa inquietud y dicen, bueno, pues me voy, son revolucionarios. Hay quienes que dicen, ay, no, pues es que hoy se sintió un poco de aire o hace mucho frío, mejor no voy, me reservo, ¿no? O hay quien dice, no, pues es que se tardó el camión, ya, mejor ya no voy, etc.
etcétera. Se van a dar cuenta que se irán poniendo ciertos obstáculos, pero bueno, en la medida que ustedes logren trascender esos ámbitos, van a lograr encontrar un conocimiento que les va a permitir, créanme, volverse a esculpir, transformarse. Otra de las bases también de la gnosis es la religión. Y se las quiero explicar porque de repente a la gnosis me la confunden con aspectos religiosos. De repente, como usamos el pentagrama, de repente la gente dice, no, es aspecto satánico, ¿no? Pero no tienen idea de lo que es el pentagrama.